Bueno, buenos días. Vamos a iniciar el acto de defensa de tesis de Carolina Villalón, bajo la dirección del doctor Diego García Lambas. El tribunal, que en este caso está de forma presencial, está integrado por los doctores Damián Mas y Andrés Ruiz del Observatorio de Córdoba y la doctora Patricia Ticera de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, les recuerdo el protocolo general de esto. Es decir, primero hay una exposición. Aclaro que esto es un acto académico, es como una especie de examen. Es un examen con público, pero es un acto académico. Primero vamos a tener la exposición de Carolina. Después vamos a abrir un para el tribunal, si es que quedaran preguntas por hacer. Y después vamos a abrir un espacio para las preguntas del resto de la audiencia. Finalizado eso, el tribunal va a dar su dictamen y con eso concluye el acto académico y después pedir los agradecimientos y todas las demás cosas. Adelante. Muchas gracias, Hernán. Gracias a todos, todas por estar hoy presentes. La idea hoy es resumirles un poquito todo el trabajo que hemos venido llevando a cabo contigo como director en el marco de mi tesis doctoral, en donde decidimos explorar un poco la naturaleza mesotrópica de la creación de galaxias y cómo se relaciona con las propiedades de galaxias. Como para situarnos un poquito en contexto, lo primero que voy a mencionar es simplemente tener en cuenta cómo llegamos a obtener las estructuras que vemos hoy en día. Todos sabemos que partimos de unas pequeñas perturbaciones que crecen en tamaño físico con la expansión del universo, hasta que llegan a su punto de retorno, colapsan, la materia oscura formará su halo virializado y la materia bariónica generará shocks hasta llegar a un equilibrio aerodinámico en el pozo del potencial de estos halos de materia. Esta transformación da lugar a la red cósmica o al campo de densidad cósmico formado por regiones vacías, filamentos, paredes y regiones sobredensas donde vamos a encontrar grupos y cúmulos de galaxias. Estos cúmulos de galaxias son los mayores sistemas, digamos, gravitacionalmente, tienen del orden de cientos de miembros, masas viriales del orden de 10 metros solares, grandes dispersiones de velocidad, entre 800 y 1000 kilómetros por segundo. Están conformados por un gas cúmulo que es caliente, que emite rayos X, forma aproximadamente un 15% de este sistema, por materia oscura, un 80%, y por las galaxias que vemos, por ejemplo, en esta imagen, en un 5%. La pregunta ahora es ¿por qué vamos a estudiar cúmulos? Por un lado, en entornos de cúmulos, sabemos que hay ciertos efectos que altas densidades producen. El más conocido es la correlación entre morfología y densidad de Dressler, que dice que básicamente a medida que aumentamos la densidad, disminuimos la fracción de galaxias espirales, pero además estudios posteriores mostraron que solo son más espirales, sino que son más rojas, más concentradas, etcétera, etcétera. Culpa de esta gran densidad, además, hay diversos mecanismos que entran en acción cuando galaxias caen en un cúmulo y transforman esas galaxias, ya sea por la interacción con otros miembros, pozo de potencial, con el medio intracúmulo, o incluso por fricción dinámica en su interior. Estas transformaciones son muy importantes para el estudio de la evolución de galaxias en general, y no solo por y es como el punto fundamental por el cual la creación nos resulta interesante. Hay otras cuestiones, además, los cúmulos son trazadores de la materia oscura, que ajusta bastante bien, con sus satélites los cúmulos, y por supuesto que con las historias de creación de estos sistemas podemos obtener un montón de información valiosa. En nuestro caso, ¿cómo vamos a estudiarlo? Nos vamos a aprovechar de la información tridimensional que una simulación puede proveer, y con el hecho de que podemos juntarla con un modelo semianalítico para poder obtener información de las galaxias. En nuestro caso elegimos la simulación Multidark 2,
sigue la evolución de 3.840 partículas al cubo en un box de 1 gigaparsec de lado, en una cosmología Planck. Tiene una masa de partícula bastante baja, del orden de 10 a la 9, que permite tener una muy buena resolución. Y en el rango de masas, a partir de 5 por 10 a la 10 masas viriales, tenemos 55 millones de halos de materia oscura a redshift 0. En nuestro caso vamos a utilizar solamente el snapshot de redshift 0 y vamos a tratar de exprimirlo a ver cuánta información podemos sacar a partir de ahí. En esta simulación de materia oscura identificamos nuestros propios cúmulos con 2 criterios de selección. Por un lado vamos a pedir, para que un halo principal, vamos a identificar en realidad a los principales satélites, primero para poder definir los sistemas. El halo principal le vamos a pedir una masa mínima, de manera tal de que tenga un número decente de partículas y que tenga cierta probabilidad de tener satélites. Y un criterio de aislamiento para intentar garantizar de que este halo principal sea el que gobierna la dinámica local en la esfera de 3 radios viriales. Aplicando estos criterios de selección, obtuvimos alrededor de 350.000 sistemas en halos de materia oscura. Fuimos a ver entonces el semianalítico de Cora 2018, qué galaxias vivían en esos halos, y encontramos alrededor de 41 millones de galaxias entre centrales, satélites y cuerpos, siendo estas últimas las que perdieron su subhalo, culpa de la fusión de los halos. Y es por ese motivo que nosotros decidimos descartarlas, por lo tanto, nuestra muestra final tiene alrededor de 7 millones de. Gracias al semianalítico tenemos color, tasas de formación estelar, masa del gas, etc. Y la pregunta del millón ahora es, con semejante muestra, ¿qué es lo primero que vamos a ver? En primera instancia nos interesa ver qué pasa, cómo se comportan o cómo se distribuyen las galaxias en el espacio de fase de la velocidad radial y la distancia. Calculamos la componente radial de la velocidad relativa entre la galaxia y el centro del halo principal y la distancia a la que se encuentra, pero para poder comparar todos los sistemas como todo y no hacer un estudio de cada sistema particular, tenemos que poder apilarlos de alguna manera, y simplemente lo que hicimos fue reescalar esas cantidades ante las cantidades viriales del halo principal, de manera tal de que obtuvimos esto. Acá podemos ver en línea negra sólida la mediana de la velocidad radial, y vemos cómo en las partes más externas, acá estamos a 3 radios viriales, toma valores negativos, y a medida que nos acercamos al centro, se acerca a 0. Tengamos en cuenta que acá tenemos un montón de un montón de galaxias mezcladas, entonces todas las órbitas están. Si uno piensa que un halo con el suficiente tiempo, un objeto con el suficiente tiempo se va acercando con velocidades pequeñas hacia el centro, aumentando su velocidad, en algún momento va a llegar al pericentro, en ese momento va a invertir su velocidad a velocidades positivas y describir órbitas a partir de allí. Este movimiento nos lleva a pensar que satélites o objetos con diferentes tiempos de acreción van a estar ubicados en diferentes lugares del espacio de fase. Hay un lindo trabajo de Oman y colaboradores en donde tienen una muestra similar a la nuestra y ellos dividen según tiempo de acreción, mostrando acá en los primeros paneles cómo tiempos de acreción tempranos corresponden a esta misma estructura que nosotros tenemos acá, del primer info, y ya tiempos de acreción muy tardíos tienden a ubicar las galaxias o sus satélites en la región virializada. Para poder nosotros estudiar con más detalle esta estructura, calculamos la distribución del exceso, que básicamente separamos a lo largo del eje de la velocidad radial igual a 0, el semiplano de velocidades positivas y negativas, reflejamos el semieje positivo y restamos bin a bin con el mismo módulo de la velocidad radial a la misma distancia para calcular los excesos de esta distribución. Acá se ve claramente cómo de velocidades relativamente bajas, 0.5, 0.75 velocidades viriales,
se extiende esta estructura hasta regiones muy internas, prácticamente a medio radio virial del halo principal, y llegando a velocidades tan grandes como 1,5 velocidades. Esta es la parte que uno espera encontrar porque elegimos nuestros sistemas de manera tal de que tengan un info neto y no esperamos que sea. La pregunta por ahí que nos hicimos a continuación es, ¿cómo cambia esta estructura si uno elige galaxias con distintas propiedades? Y tomamos 4 propiedades, elegimos los extremos de esas propiedades y creamos submuestras para calcular las distribuciones de exceso. Tenemos tasa de formación estelar específica arriba, color G-R, fracción de gas y edad estelar media. Lo primero que salta a la vista es que hay una concordancia entre las propiedades y que de este lado que tenemos galaxias formantes, azules, con alta fracción de gas y estrellas jóvenes, tenemos la mayor cantidad de exceso detectado. Esto básicamente lo que quiere decir es que en el info principal las galaxias son mayormente azules, formantes, con estrellas jóvenes y con una alta fracción de gas. En el otro extremo, esto que sea verde no quiere decir que no existen objetos, sino que como es un exceso, tenemos más o menos el mismo número de velocidades positivas y negativas. Entonces, simplemente la cantidad de galaxias no formantes que ingresan per infol son muy pocas. Hay un poco más de exceso en las otras propiedades, pero prácticamente nos vamos a encontrar en esa región con galaxias formantes. Hasta acá no podemos decir nada sobre las distribuciones angulares, sobre direcciones diferenciales. Nos interesaría saber o explorar si existe alguna dirección privilegiada o más de una. Entonces, fuimos a ver las distribuciones angulares de nuestras galaxias. El tema es que ahora no basta con homogeneizar las escalas, sino que además tenemos que orientar con alguna dirección en común todos los sistemas para poder apilarlos, para mezclar direcciones potencialmente importantes. Nosotros elegimos los ejes principales de inercia que calculamos a partir del tensor de inercia, en donde los semiejes van a ser las raíces cuadradas de los autovalores y las direcciones los autovectores. Y vamos a rotar todos los sistemas de manera tal de que los ejes X y Z ahora sean A, B y C. Y la escala la normalizamos a partir de la raíz cúbica del producto de los. Para poder garantizar una determinación más confiable, es que elegimos solamente hacerlo para sistemas que tengan al menos 6 parámetros. Esto nos deja con un número mucho menor de objetos, pero una muestra todavía significativa de alrededor de 1,5 millones de galaxias, y a los principales del orden de 10 a la 14 parámetros. Con esto vamos a explorar la distribución angular a partir del uso de mapas de Helmholtz. La idea va a ser, nos vamos a parar en el medio del halo principal y vamos a proyectar las posiciones de todas las galaxias que hayamos identificado en el sistema, en el cielo, en coordenadas esféricas, y después lo vamos a proyectar en el plano. Bueno, ¿dónde están ubicados estos 3 ejes? Mapas más trivial, así que calculamos básicamente el ángulo, semiejes y las posiciones de las galaxias y restringimos los que están más cerca. El eje mayor está en el centro y en los costados, son 2 ejes porque por 60 grados hay que aplanarlo. El intermedio entre los 2 ejes mayores y el menor va a estar en los bordes. Primera cosa a notar acá, importante, las escalas de colores. El número en el eje mayor es mucho mayor. ¿Ah? Entonces, veamos cómo es la distribución de las galaxias en estos mapas según la distancia en la que se encuentran y según el signo de la velocidad radial. Obtenemos 6 mapas, arriba velocidad radial positiva, abajo velocidad radial negativa, 0 y 1, 1 y 2, 2 y 3 radios viriales de distancia. Lo primero que salta a la vista, y un poco adelante antes, es que el eje mayor es el principal protagonista en prácticamente los 6 mapas. Como hay mucho más número de objetos en el eje mayor que en los ejes, podría haber otras características que no estamos pudiendo ver porque están siendo saturadas, si se quiere, por el eje mayor. Entonces, de alguna manera hay que cuantificar mapas. Y la forma de hacer eso es a través de una descomposición en armónicos esféricos. Bear with me.
Esto filmina no. Podemos descomponer cualquier función en la esfera a partir de armónicos esféricos, estos ILM, que van a depender de los polinomios de Legendre, que se ven más o menos así. ¿Ya? Les cuento porque esto nos va a servir esta imagencita. Si uno pixeliza esa función, puede utilizar esos valores para calcular los ALM, los coeficientes, de esta manera, y con esos ALM podemos calcular el espectro de potencias angular de la distribución. ¿Sí? Los famosos CL, que todos han visto alguna vez por CMB, lo mismo, pero en nuestras galaxias. Entonces, si uno calcula los CL de los 6 mapas que teníamos recién, obtenemos lo siguiente. Velocidades positivas a la izquierda, velocidades negativas a la derecha, y las 3 franjas de distancia en colores. Primera cosa, anotar. Todos los multipolos impares son nulos. Tiene todo el sentido del mundo, si volvemos un poquito para atrás, fíjense el L1, esto quiere decir que la función es positiva en una misma dirección, positiva de un lado y negativa del otro. ¿Por qué físicamente los sistemas van a tener positivo de un lado y negativo del otro? Más aún, cuando nosotros elegimos orientar con la eje de inercia, no tenemos como diferenciar un A positivo de un A negativo. Entonces, tiene sentido que todos sean impares. Bien. Segundo, el multipolo que más señal tiene es el L2, es el cuadrupolo, en positivos y en negativos. El cuadrupolo me habla de una dirección preferencial. Está presente en todas las distancias y para las 2 velocidades radiales. Pero la gran diferencia está primero en la intensidad de ambas señales y en el exceso, en la presencia, digamos, de señal en L4 y L6 para velocidad finas. Esto nos quiere decir que si bien hay una dirección que es importante, hay otras direcciones secundarias, mucha menos importancia por la diferencia en las intensidades, por las cuales también se acercan galaxias. Y esas direcciones secundarias son importantes a grandes distancias. Fíjense que para entre 1 y 2 y 0 y 1, prácticamente no hay señales más que de 1. Entonces, el panorama es, las galaxias se acercan por 2, 3 direcciones, y esas direcciones colapsan hasta quedar una única dirección de referencia, por la cual ingresan y por la cual salen. ¿Cuáles son esas direcciones? Si hacemos los mapas L2, 4, L6, vemos. Hasta L2 es claro que es el eje mayor, empiezan a aparecer otras direcciones, y en L6 finalmente aparece el eje intermedio de inercia, mucho más débil, por el cual también ingresan galaxias. Entonces nos preguntamos también cómo varían estos espectros, o si hay alguna diferencia, ante la diferencia de las propiedades. Y calculamos con las mismas submuestras, formantes y no formantes, por ejemplo, hay diferencias. L2 sigue siendo el polo más importante, pero en el caso de formantes tenemos un espectro parecido al que vimos recién, con alguna tensión secundaria relevante, pero en el caso de no formantes tenemos señal en L4, 6 y hasta 8. Básicamente lo que nos está diciendo esto, y agrego además la diferencia que hay en las intensidades de L2 incluso, esto básicamente lo que nos quiere decir es que las galaxias formantes se acercan por una única dirección, como dijimos recién, 1 o 2 direcciones secundarias, pero las no formantes vienen por muchas más. Vienen más, no quiero decir desordenadas, pero vienen más variadas, digamos. Si comparamos con el resto de las propiedades, vemos que están todas más o menos en acuerdo. Algo que podemos destacar es que en el caso de no formantes, rojas, con baja fracción de gas y población estelar vieja, tenemos un L2 muy marcado para velocidades positivas. Por más que vengan más o menos desordenadas, eligen una dirección para salir. Hasta acá estamos con distribuciones en número de las distintas, de nuestra muestra. ¿Qué pasa con las propiedades? ¿Cómo se distribuyen estas propiedades? En primera instancia vamos a explorar cómo son las propiedades medias de estas galaxias cerca de cada uno de los ejes principales de inercia. Y ahora, en lugar de mostrarle mapas en donde en cada píxel contamos cuántas caen,
vamos a calcular en cada píxel el promedio de la propiedad de las galaxias que caen en ese píxel. Arranquemos por la tasa de formación estelar específica. ¿Puedo apagar la luz? Todos, así se ve un poquito mejor. Gracias. Gracias, Dan. Bueno, porque los contrastes son difíciles de ver a ver. Lo primero que podemos notar es que tenemos la misma concentración de galaxias mayor en los 6 mapas y que a medida que me acerco al centro por las velocidades negativas, estos rojos se van haciendo cada vez más rojos. De forma específica va disminuyendo. Y si comparamos a una misma distancia velocidades positivas y negativas, velocidades positivas tendrán una tasa de formación estelar menor que negativas. Más allá de eso, si uno mira el rojo en el centro, donde está el eje principal, y un poquito más al costado, donde está el eje intermedio, los rojos tampoco son iguales. Entonces, evidentemente, hay una diferencia en las tasas de formación estelar específicas medias de acuerdo al sector que uno. Cuantificamos esto con curvas de esta propiedad y de distancia, y tomamos 3 anillos, el eje mayor en primera instancia, calculamos cómo eran los valores medios. Sobre el eje mayor, en el anillo más interno, la tasa de formación estelar es bastante menor que en el anillo más externo. No solo eso, sino que además hay más información importante acá. Se ve claramente cómo en velocidades negativas, desde las zonas más externas hacia el interior, decrecen todas las curvas, e incluso en velocidades positivas, en todo el rango de distancias, las tasas de formación estelares medias son menores que en velocidades negativas. Esta diferencia, de acuerdo a la distancia del eje, alcanza un 15% relativo, y a continuación lo que hicimos fue ver en los 3 ejes. Vamos. Galaxias cercanas a los 3 ejes, hicimos las mismas curvas, y vemos que la tendencia se mantiene y además se extiende. En este caso, entre el eje mayor y el eje menor hay un 35% de diferencia relativa, mucho más grande que si miramos solamente cerquita del eje mayor. Hicimos lo mismo para otras propiedades. Para el caso del color es mucho más evidente el gradiente con respecto al eje mayor, y es mucho más evidente la diferencia en las 6 mapas. Podemos pensar en estos mapas como si fuera un diagrama evolutivo. Incluso. Si uno piensa que las galaxias vienen con velocidad negativa a grandes distancias y se acercan al centro, se van enrojeciendo. Las que viven adentro del cúmulo son las más rojas de todas, y aquellas que lograron ingresar y volvieron a salir, que han hecho un pasaje por periferia, también son más rojas que las que están llegando. En cuanto a las diferencias respecto a los ejes, para el caso del gradiente respecto al eje principal, tenemos un 5% de diferencia. Y para el caso de los 3 ejes, esa diferencia entre el eje menor y el mayor llega a un 15%, siendo un 15% más rojas las galaxias sobre el eje. Fracción de gas calculamos como el cociente entre la masa del gas y la masa del gas con la masa estelar. De vuelta, las galaxias entran con cierta cantidad de gas y pierden su gas a partir de las fracciones. Son mucho menos gaseosas las que están sobre el eje mayor que el resto, y esas diferencias alcanzan respecto a la distancia del eje mayor un 5-10% relativo, y respecto al eje menor un 20% en regiones externas y un 12% más. Finalmente, con respecto a la edad intermedia, podemos ver en colores claros estrellas más viejas y en colores más oscuros más jóvenes. En el interior del cúmulo tenemos y las que están con velocidades positivas por fuera del radio virial son más viejas que las que están con velocidades negativas. Las diferencias alcanzan aproximadamente medio gigaño para las regiones más externas respecto al eje principal, y aproximadamente 1 gigaño entre el eje menor y el mayor para las regiones externas, medio gigaño. Bueno, con todo esto que tenemos, interesante ver
cómo las transformaciones de las galaxias a través de las interacciones las podemos observar en los mapas. Cambios de las propiedades medias. Encontramos estos gradientes de propiedades siendo más importantes, mientras más lejos miremos del centro, siendo las galaxias ninfas cerca del eje menor, azul, más formantes, etc. ¿Qué hicimos después de esto? Decidimos explorar si cambiando la configuración del punto, las propiedades cambian, varían, son iguales, son distintas. El primer parámetro que vamos a modificar es la esfericidad. La esfericidad se define como el cociente entre el eje menor y el eje mayor. Y tomamos el primer y el último decil de la distribución, de manera tal de que sistemas con esfericidades menores a 0.46 le vamos a llamar elongados, y mayores a 0.68 le vamos a llamar elongos. Y veamos primero cómo dan las distribuciones. Este es el caso de sistemas elongados. Es obvio el vector principal protagonista. Y si comparamos con esféricos, las diferencias, la verdad, son bastante grandes. Es un poco de esperar, porque en el caso de los elongados, los tres ejes están bien diferenciados, los esféricos no tanto. E incluso en el caso de esféricos, dentro del radio virial, las distribuciones parecen ser bastante homogéneas. Si vemos los espectros de potencia de estos, es más o menos lo que imaginábamos. En el caso de esféricos solo tenemos L2 con algún poquito de señal. Y en el caso de elongados ya el espectro se ve más o menos previamente, en donde el cuadrupolo es mucho más importante que el resto de los modos, tanto para velocidades negativas como para velocidades positivas. Veamos entonces qué pasa con las propiedades. Esta es la tasa de formación estelar específica. Vemos claramente el gradiente que mencionamos recién, y las diferencias entre esféricos y elongados es abismal. No solo en la distribución, sino que si miramos los colores de estos mapas, este rojo es menos rojo. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que en sistemas esféricos la tasa de formación estelar es un poquito más alta que en el otro. Si vemos las curvas medias, acá abajo está el cociente entre ambas curvas, vemos que a lo largo de todo el rango de distancias, en elongados tenemos una tasa de formación estelar específica menor para velocidades positivas y negativas, que alcanzan aproximadamente un 10% para el caso de velocidades negativas y un 15% para el caso de velocidades positivas. El color pasa más o menos lo mismo, el gradiente se hace mucho más claro, y nuevamente los colores son muy distintos, siendo más rojas las galaxias en elongados que en esféricos, aproximadamente en un 5% en las regiones más externas. Estas diferencias se achican lo suficiente llegando al interior del cúmulo, siendo tan solo de un 1% prácticamente. Las diferencias más grandes las tenemos en las regiones. Fracción de gas. Dentro del radio virial se ve una distribución bastante homogénea, en el caso de elongados. Si vemos esféricos, vemos que pasa más o menos lo mismo. Y de vuelta, las diferencias más grandes las vamos a ver en los paneles por fuera del radio virial. Estas diferencias, en este caso, alcanzan aproximadamente un 5, un 8% por fuera del radio virial y prácticamente desaparecen por dentro un toque. Última propiedad, edad estelar media. Volvemos a ver, como antes, que las estrellas más viejas son las que están en el interior. Si comparamos elongados con esféricos, tenemos la misma situación. Cuantificando con las curvas, vemos primero que en las partes externas es donde tenemos la gran diferencia, que es aproximadamente un 7%, eso es un cuarto de gigaño aproximadamente. Y dentro del radio virial no hay diferencias entre las curvas de velocidades positivas y negativas. Entonces, básicamente, a partir de la diferencia en la esfericidad, lo que encontramos es que las mayores hay diferencias. Las galaxias son iguales cuando llegan al cúmulo ni cuando salen de sistemas que son un poco más elongados o un poco más esféricos. Y el eje mayor, hablando de la distribución angular, es el principal protagonista y el que se lleva la mayor acumulación de objetos, sobre todo en sistemas elongados.
Esta situación básicamente lo que dice es cuando una galaxia se está acercando a un punto en un sistema elongado, tiene un montón de otras galaxias que se están acercando con ella. Y por ende, la acreción esa va a ser mucho más turbulenta que si viniera solita o con poquitos acompañantes, digámoslo así. Entonces, es de esperar o resulta razonable que en sistemas elongados las galaxias sean menos formadoras, más rojas, con menor contenido de gas. Bien, a continuación, fuimos a ver cómo eran las propiedades según la densidad del ambiente, el entorno donde se ubican, y vamos a cuantificar o a parametrizar la densidad del ambiente a partir de la distancia del quinto vecino de masa semejante. Es decir, como nuestros sistemas tienen todos masas de 10 a la 14 para arriba, buscamos a dónde está ubicado el quinto vecino de 10 a la 14. De esta manera, si la distancia es chica, es porque voy a tener muchos halos grandes cerca, y si la distancia es grande, es porque van a estar mucho más alejados. Entonces, vamos a hablar de ambientes de alta densidad cuando la distancia del quinto vecino sea menor a 30 megaparsecs aproximadamente, y de baja densidad cuando sea mayor a 67 megaparsecs. Y vimos exactamente las mismas propiedades que acá. Primero el número. Esto es alta densidad y esto es baja. Y la verdad, las diferencias son muy sutiles. Si uno lo mira con mucho amor, hay algunas diferencias, especialmente acá en velocidades positivas, en galaxias alejándose. Entonces calculemos directamente los efectos de potencia, que por suerte reflejan lo que dijimos recién y se ven muy parecidos, pero hay diferencias en lo que son las amplitudes. En el caso de alta densidad, el cuadrupolo es un poquito más importante en velocidades negativas, pero después en baja densidad, entre 1 y 2 radios lineales, que hace importante. Lo mismo pasa, esa inversión, sí, se pasa lo mismo si miramos velocidades positivas. Esto habla básicamente de la importancia que cobra esa dirección a medida que nos alejamos. Es como si en el caso de baja densidad, la dirección principal tenga una importancia y a medida que nos acercamos cobra más importancia. Veamos la tasa de formación estelar específica. Los mapas de comparación, la verdad es que son muy similares también. Podemos ver algunas diferencias en velocidades positivas, pero son muy sutiles. Entonces veamos directamente las curvas en este caso. Lo primero que nos llama la atención acá es que las galaxias que se están acercando al sistema, al centro del cúmulo, no muestran diferencias según la densidad del ambiente. Y las galaxias que viven adentro del cúmulo, es decir, adentro del radio virial, tampoco muestran diferencias. Las diferencias las encontramos en las galaxias que se alejan. Es decir, que llegan galaxias que son muy similares y el cúmulo las devuelve con diferencias grandes. En el caso de la tasa de formación estelar específica, estas diferencias alcanzan el 10 y el 20% relativo por fuera del radio virial. Si vemos el color, pasa más o menos lo mismo. Encontramos solo diferencias en galaxias alejándose fuera del radio virial y alcanzando una diferencia más o menos del 5%. Con la fracción de gas pasa lo mismo. Entran galaxias parecidas, salen muy distintas, con diferencias porcentuales de aproximadamente el 10%, siempre teniendo más gas las que están en ambientes de alta densidad. Y en el caso de la estelar media, tenemos el acuerdo de las 4 propiedades. Las galaxias que se alejan de estos cúmulos en alta densidad tienen aproximadamente un cuarto de gigaños menos, se alejan en baja densidad. Las 4 propiedades están de acuerdo. Y capaz que si uno lo piensa un poquito, alta densidad, más interacciones o interacciones más densas, deberían ser esas las más rojas o las que más gas perdieron. Entonces fuimos a explorar un poquito más por qué estos resultados, cómo los podemos explicar. Y fuimos a ver cómo era el aspecto radial de esta acreción. Calculamos las distribuciones de exceso, como antes,
para ambos casos, y vemos que son ligeramente distintos. La diferencia más grande las tenemos en la dispersión de velocidades entre alta densidad y baja densidad. Ambas siguen un camino más o menos parecido. Las curvas negras son ajustes que hicimos de la estructura, del centro de la estructura, digamos. Y si comparamos tanto ese ajuste como el ajuste, hicimos un ajuste también del ancho de la estructura, como el rango de dispersión de velocidades, y comparamos ambas dos, vemos dos cosas. Primero, lo obvio de recién, que en alta densidad hay una dispersión de velocidades mucho más. Es decir, que estas galaxias tienen menos orden. Si además comparamos los ajustes de los centros, vemos que para el caso de baja densidad, a una misma distancia, las velocidades radiales en módulo van a ser más grandes. Eso quiere decir que estas galaxias que se están acercando a cúmulos, que están en entornos de baja densidad, vienen en órbitas más radiales, vienen con velocidades más altas, por lo tanto, van a tener interacciones posiblemente más cerca del centro, más intensas, y van a propiciar la pérdida de gas, la baja de la tasa estelar, etcétera, un poco más que en el resto. Entonces, básicamente, en esta parte lo que sacamos en limpio es simplemente que encontramos diferencias en galaxias alejándose del cúmulo, es decir, como dice Diego, tenemos dos mini-primers que son distintas. El procesamiento en el cúmulo es el que cambia las propiedades de estas galaxias, y no es como el caso anterior, que ya venían con ciertas diferencias y después las mantenemos. Finalmente, decidimos explorar qué pasa si cambiamos la configuración más interna del cúmulo, tomando cúmulos con una única galaxia central dominante o con más de una. Para esto, utilizamos la diferencia de magnitudes de las dos galaxias más brillantes de la zona central del cúmulo, de manera tal de que si esta diferencia es muy pequeña, vamos a tener más de una central, si es muy grande, vamos a asumir que hay una única central que domina la parte interna del cúmulo. Y como hasta recién, veamos primero el número. De nuevo, las distribuciones en números son muy similares, hay ciertas diferencias sutiles, entonces veamos entre los CLs. Los espectros de potencia también son parecidos, pero sí hay grandes diferencias en las amplitudes, sobre todo en velocidades positivas. Esto nos quiere decir que en el caso de una central dominante, las galaxias eligen salir predominantemente por una dirección, mucho más que en el caso de más de una central, en donde la amplitud del cuadrupolo es mucho más baja en el caso de una central dominante. Si pasamos a las propiedades, la tasa de formación estelar específica no muestra grandes diferencias, salvo en el caso de velocidades positivas y tal vez adentro del cúmulo. Entonces veamos directamente las. Mucho para decir acá. Si vemos primero las galaxias que se acercan, vemos que en el caso de más de una central, tenemos un poquito más de tasa de formación específica. Un poco. Por fuera del radio virial, las galaxias que se alejan, que han pasado por un cúmulo con una única central, tienen tasas de formación estelares específicas mucho más bajas, tanto más bajas que es aproximadamente un 28% menos de ese. Todo esto por fuera del radio virial. Si miramos adentro del radio virial, estas curvas se invierten. Y ahora, en el caso de una central, tienen mayor tasa de formación estelar específica, 20 y un 33%, velocidades positivas y negativas respectivamente, completamente contrario a lo que veíamos afuera. Veamos qué pasa con las otras propiedades, a ver si se mantiene esta tendencia. En el caso del color vemos exactamente lo mismo. En el cociente se ve claramente cómo pasamos de valores menores que 1 a valores mayores que 1, más o menos a la altura del radio virial. Entonces, en el caso de una central tendremos galaxias que salen de este cúmulo que son más rojas, pero en el interior, al revés. Estas diferencias alcanzan un 10% en el caso de fuera del radio virial y un 7% en el caso de adentro para velocidades negativas. Respecto a la fracción de gas, las tendencias se mantienen.
tenemos un 15% de menor cantidad de gas en galaxias que pasan por que salen, perdón, de cúmulos con una única galaxia central dominante. Y en la parte interna son un 13 y un 20% más gaseosas que en el caso común. Finalmente, para la edad estelar media, tenemos lo mismo. Vemos que las diferencias en velocidades negativas son muy chiquitas, en velocidades positivas son un poco más, hablamos de medio gigaño en la parte externa y de 0.4 gigaños en la parte. Tenemos las 4 propiedades en acuerdo y nos queda pensar que las curvas. En primera instancia, hay 2 cosas a tener en cuenta. Por un lado, si uno tiene 2 galaxias grandes, brillantes en el centro, la dinámica puede ser distinta. O incluso podría ser un indicador de que es un cúmulo con más claro. Entonces, las interacciones adentro del cúmulo van a ser. De todas formas, y para completar el análisis, calculamos también las distribuciones de exceso para la componente radial. Y obtuvimos estas 2 cosas completamente. En el caso de una central dominante, el infol viene muy ordenadito, colimado, con un rango de velocidades chico, que en el caso de más de una central dominante es mucho más disperso. Si vemos los ajustes, tanto del ancho como de la media de esta estructura, queda un poquito más claro. Mucho antes del radio virial, estas 2 curvas se separan, son las curvas de las medias de la estructura, siendo en el caso de una central mucho más grandes las velocidades radiales en módulo que en el caso de más de una central a una misma distancia. Y bueno, el rango de velocidades que mencionábamos recién, que era evidente, es realmente mucha la diferencia que hay. Esto básicamente, tenemos una situación similar a lo que explicamos anteriormente. Tenemos, en un caso, galaxias que van a describir órbitas más radiales, con velocidades mucho más altas, y que esas interacciones a altas velocidades pueden propiciar una pérdida de gas estelares mucho mayor que si vinieran con velocidades mucho más. En el caso de esta propiedad, entonces, simplemente para resumir, encontramos que las galaxias que se alejan de cúmulos con una única central dominante forman estrellas, son más rojas, pero que esa tendencia se invierte cuando uno mira en el interior del radio virial del cúmulo. Por ahí un aspecto importante para recalcar de esta parte es que el parámetro que elegimos para clasificar cúmulos con una central dominante o más de una es simplemente una diferencia de magnitud. Es algo que uno puede observar fácilmente. Bueno, entonces, como para pasar un poquito en limpio y para resumir un poco todo lo que las cosas, un poquito rápido aparte. A lo largo de la tesis, buscamos a través del uso de una simulación y un semianalítico estudiar distintas propiedades, características de las galaxias, estudiar cómo se distribuyen angularmente, la posibilidad de la existencia de direcciones preferenciales, ¿no? Y lo hicimos a partir de una metodología para visualizar y para calcular y estimar las tendencias, que es bastante novedosa, original, que no tiene mucha literatura previa con este enfoque en particular, con lo cual la interpretación de los resultados nos costó poco, ser 100% honestos, pero que bueno, que abre el panorama para un montón de cosas más. En particular, y esto como para cerrar y pasar en limpio, nos encontramos con que el eje mayor es el protagonista en absolutamente todo momento. Encontramos gradientes, las propiedades, de acuerdo a la distancia al eje mayor e incluso extendida hasta el eje menor. Encontramos o exploramos las relaciones de distintas propiedades astrofísicas con respecto a la esfericidad, a la densidad del ambiente donde está ubicado el punto, y a la preponderancia o la predominancia de la central dominante
de cada uno de estos. Encontramos diferencias que nos permiten explorar situaciones físicas por las cuales puedan ocurrir. Y bueno, nos queda mucho más por hacer, pero hasta acá llegamos hoy, así que eso es todo. En el tribunal se juntó con Carolina, en este caso al estar presenciales. De todas formas, se abre un espacio por si les tuvieron preguntas, por si les ha quedado pregunta o algo por el estilo. ¿Comentario? La primera pregunta es que hablamos de los errores con la Sí. rama, pero se me olvidó el gráfico que realmente te quería preguntar. ¿Qué es el del espectro de potencias? Porque ahí no hay ningún error asociado a esa cuenta. Tenés un número muy grande de galaxias, pero de todas maneras, como hay valores muy pequeños y algunas de las señales o diferencias son muy pequeñas también, ¿evaluaste algún tipo de error para ese cálculo? No hicimos eso. La forma sería reciclar mapas para poder estimar una desviación. Una aclaración, nada más, que ya te lo pregunté, ya me lo aclaraste, pero ahora que lo veo, no sé si es la forma de escribirlo. Tu muestra incluye cúmulos de entre 10 a la 14 y 10 a la 15, Sí. solamente. Sí. Claro, es una forma de escribirlo, porque decir para los cúmulos mayores que 10 a la 14, entonces yo siempre me pregunto, ¿y qué pasó con los otros? ¿Estaban, no estaban, me los perdí? Claro, entiendo. La cuestión es la siguiente. Yo parto de una muestra de 10 a la 13. Cuando calculo los ejes de inercia, me quedan de 10 a la 14 en adelante. Por eso en mi mente son los mayores a 10 a la 14, porque todavía tengo el recuerdo de 10 a la 13, pero son 10 a la 14. Bueno, mencionaste en el caso de las centrales que esa diferencia de magnitud es inobservable. ¿Podés explayarte un poquito, por ejemplo, de qué catálogos se podrían observar o algo así? Habría que buscar catálogos de cúmulos. La parte difícil es el tema de las velocidades, el análisis de si están en infall o no las galaxias. Podrías usarse catálogos de cúmulos de interacción. Por ahí no es exactamente el mismo caso, porque no están aislados. Podríamos hacer un intento con algo de cúmulos que sea suficientemente grande para tratar de ver cómo se relaciona con. Y lo último, ¿cuál te parece que sería la línea siguiente de investigación a partir de todo? Iba a decir primero, pero capaz no es primero. Esto es esa conexión con los datos, con las observaciones, es un punto importante. Acá estamos hablando de simulaciones, no estamos haciendo el puente con la real. Y el puente es. ¿Ves? Y por otro lado, es evaluar qué pasa en redshifts anteriores. Que toda esta información la sacamos de Redshift 0. Acá tenemos todo mezclado, todos los satélites, todas las órbitas. Si uno pudiera o hacer un seguimiento, o incluso ver esto mismo, pero en un redshift previo, a ver cómo varían los resultados. Eso sería como mi camino. Bueno, no, entonces te felicito por la presentación y te felicito por la tesis, porque realmente está muy bien escrita. Hay una coherencia lógica que permite fluir por toda la tesis que realmente es admirable. Bueno, entonces abrimos ahora espacio para preguntas del público. Hola, Caro. Muy linda el trabajo, muy lindo verlo así. Mi duda es, la conclusión principal, vos decís, claro, el eje mayor es el protagonista en todo. Y se ve ahí en los diagramas que el hexadecapolo es la siguiente contribución muy importante. Y mi duda es si pensaste que quizás ese segundo pico
tiene alguna relación con alguna ruptura de la simetría cilíndrica, ¿no? Alrededor del eje del L2. O sea, para mí, no sé, pregunta, ¿tendría sentido mirar catálogos de filamentos y ver, por ejemplo, no sé, el achatamiento del filamento a la dirección de las láminas, digamos, y ver si ese L4 tiene que ver con eso? Me preguntas si tiene sentido, te digo que sí. No lo hemos explicado porque es otro trabajo gigante, pero sí, tranquilamente podría ser algo por el estilo. Porque el L2, en los pocos trabajos que se hace un espectro de potencias, de las distribuciones, ya sea, no sé si he visto de cúmulos, pero de partículas y demás, L2 es el dipolo que predomina y vamos a centrarnos en eso. Y nadie explora L4, el tipo 8. Está bien, como dice Patricia, L8 tiene una señal muy chiquitita, entonces yo no me confiaría ahí, pero L4 sí vale la pena, ¿verdad? Claro, incluso me quedaba en la cabeza, viste, las ideas de los trabajos, por ejemplo, con respecto al momento angular, que uno ve que las galaxias cambian su orientación y en spin dependiendo de el alargamiento de los filamentos, que te da esta estructura cuadrupolar, digamos, de spins. Entonces, capaz que se puede hacer algo con Nexus o con las mismas cosas que hace la gente Liate. No sé, pienso en Luis, en Pablo. Eso estaba pensando. Sí, me parece. Yo tengo una pregunta. Si bien el rango de masa de los sistemas de galaxias es bastante chico, hay una cierta tendencia de la no esfericidad con la masa. Si mal no recuerdo, creo que aumenta hacia masa más alta. Eso quiere decir que cuando vos comparás esféricos con no esféricos, podría haber un sesgo en los no esféricos hacia un extremo, y eso podría estar viciando las propiedades de las galaxias. La pregunta es si chequeaste las distribuciones de masa de uno y otro para ver que no esté presente ese sesgo. Pensando si lo tengo en una ficha, pues, no sé si con la masa, pero sí con el radio orbital. Con la masa también. Sí, lo hemos hecho y no hay una correlación fuerte. Sí, como el rango es chico, si vos lo hicieras un rango más grande de masa, estoy seguro que tendrías un sesgo muy fuerte en ese sentido. Y va si es correcto lo que yo digo, que los más masivos son más elongados, tiene sentido que te dieran más galaxias más rojas, los más son más masivos y no por la elongación, ¿no? No, sí lo controlo. Bien. Me surgió una duda. Cuando vos mostrás la diferencia, por ejemplo, de las velocidades, cuando tenés dos, o digamos, una o más de una central prominente, me hizo pensar un poco también en la definición del centro del halo, ¿no? Del cúmulo, si es que no hay influencia, digamos, simplemente porque está medio descentrado, no sé si lo central mejor, ¿Vos capaz que decís no habría diferencia. por la inversión en la parte más interna? Sí, la verdad es que no lo hemos controlado, pero dado que están calculados con Rockstar, capaz se puede ver el offset si es importante o no, y hacer un chequeadito extra ahí. O lo hicimos muy al principio y ya se ahorró el alcance. Claro. Claro. El hecho que tenga señal en los Ls tan bajitos, ¿no es cierto? O sea, en ángulos grandes en el power spectrum, ¿es que estás suavizando en alguna escala? ¿Hay algún tipo de suavizado que metes cuando estás haciendo estos mapas? Porque en general uno está acostumbrado a que, no sé, en el CMB al menos, ¿no es cierto? Cuando uno tiene estructuras chiquititas, no sé, cuando es 100, 200, tenés como Ls altísimos, estos que solamente estás viendo 90 grados o algo por el estilo. Me preguntaba si esa falta de estructura No, tiene que ver. los mapas que muestro acá sí están suavizados. Los mapas, los CL, están calculados la distribución tal cual, con el número que tal cual viene, digamos. Para calcular el CL uno no hace nada, ningún suavizado, ninguna
preprocesado más que contar cuántas galaxias están en cada pieza. Nada más que eso. Claro, suavizado es en el plot del mapa nada más. Esto, para que... Claro, y acá lo que estamos viendo es otra cosa. No nos importa si hay una diferencia chiquitita en la dirección, ¿no? Si hay alguna dirección. Bueno, No, una cosa que tal vez Dante la pensó y no la dijo, es que esto que está hecho en las simulaciones, ¿no? Tal vez quisiera verlo observacional, que es un poco lo que anda flotando en el ambiente. Y parte de eso podría llegar a ser un esfuerzo, ¿no? De tratar de ver cómo se iría todo esto con Dredge Space Distortions, que es cosa que lo hemos hablado, pero como está otro trabajo. muy grande para hacerlo, pero puede ser importante para sacar conclusiones. Salve y no van a ver, pero van a ver Dredge Space Distortions, que esto dice muchas cosas de una manera media sutil. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Carlos. Muy lindo el trabajo. Y te iba a preguntar si vieron algo con respecto al tiempo de formación de los halos, porque, no sé, tengo la idea de que tal vez los halos más viejos estuvieran como más colimados y pudieras ver, o serían menos esféricos, son más delongados. Sí, no. Tiempos de formación del halo. Bueno, Tomo nota. claro, gracias. Y bueno, muy lindo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Está todo bien, entonces. Ahora correspondería entonces el dictamen del tribunal. El tribunal ya se ha juntado, antes han discutido, así que entiendo que están en condiciones de dar ahora Sí, ya nos juntamos hace un rato con Carolina. Bueno, ya le hicimos todas las dudas que teníamos, todas las dudas, quejas y sugerencias. Ya se las hicimos, hay muchísimo trabajo hecho, mucho por hacer. Esperamos ver publicaciones de esto, que hay realmente mucho trabajo hecho y amerita plasmarlo en publicación. Eh, Así que queda felicitar.